Hay palabras que parecen simples, comunes, como si fueran apenas letras unidas en un sonido. Sin embargo, hay un versículo que esconde un secreto tan profundo que puede transformar la vida de quien lo pronuncie con conciencia. No es un hechizo, no es magia superficial. Es un llamado antiguo que toca la raíz de lo divino en el ser humano. Lo sorprendente es que ha estado siempre frente a nuestros ojos, pero pocos han tenido el valor de escucharlo con el corazón abierto. Imagina por un instante que dentro de ti hay una chispa oculta, como una lámpara cubierta por un velo. Esa luz interior, silenciosa y paciente, espera la palabra exacta para encenderse y expandirse. La pregunta que nace es inevitable. ¿Y si ese versículo fuera la llave que despierta lo que ya habita en ti? ¿Y si el poder que buscas afuera ha estado dormido en tu interior desde siempre? La Biblia está llena de relatos donde la voz humana desató milagros. Un profeta que habló al viento y éste obedeció. Un maestro que ordenó al mar y las olas se calmaron. Un discípulo que levantó su voz y hasta los enfermos se levantaron. No eran actos teatrales, eran la manifestación de un principio oculto. La palabra, cuando nace del espíritu, toca la estructura misma de la realidad. Hay una paradoja en esto. El ser humano, tan frágil y limitado, es al mismo tiempo portador de una voz que puede despertar fuerzas invisibles. Una voz que, unida al Verbo eterno, se convierte en un canal de poder divino. Ese es el misterio que el versículo oculto contiene. No solo describe una enseñanza, sino que revela un espejo donde cada buscador puede encontrarse con su propia esencia luminosa. El misterio de este versículo no es solo lo que dice, sino lo que despierta. Cada palabra pronunciada con fe abre un camino hacia adentro, hacia el lugar secreto donde la chispa divina aguarda. Es allí donde el eco resuena, no en el aire, sino en el alma. Por eso, lo invisible tiembla cuando escucha el sonido de lo sagrado, porque lo que vibra en esa palabra no es fuerza humana, es la memoria viva de lo divino. Así se abre este portal, con una pregunta que quiebra las certezas y con un llamado a mirar más allá de lo evidente. El versículo no es ajeno a ti, no es un poder externo que viene de otro mundo. Es una llave que te recuerda lo que ya eres, un despertar que transforma la duda en certeza y la oscuridad en luz. Y es en este misterio donde comienza el camino hacia la revelación de la luz interior, esa que siempre ha habitado en silencio, esperando ser pronunciada. El misterio de la luz interior siempre ha estado presente en las Escrituras, aunque a menudo ha sido velado por interpretaciones superficiales. Desde el inicio, se nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza divina, y esa imagen no es solo un concepto abstracto, sino una semilla de luz plantada en el corazón de cada ser humano. No se trata de una chispa lejana, sino de un fuego íntimo que permanece oculto bajo capas de olvido, esperando el momento de ser revelado. Imagina esa luz como una lámpara cubierta por un velo grueso. La lámpara nunca se apaga, nunca deja de brillar, pero la tela del miedo, la duda y la costumbre no permite que su resplandor se vea con claridad. Así vivimos, como caminando con una lámpara apagada, tropezando en la oscuridad de pensamientos y emociones que nos hacen olvidar quiénes somos realmente. Y sin embargo, basta una palabra viva, un versículo encarnado, para que ese velo empiece a rasgarse. En las Escrituras encontramos metáforas que lo confirman. Nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un vaso, sino que la coloca en alto para que ilumine a todos los que están en casa. Esa imagen revela que la luz ya está encendida, que no se necesita crearla desde fuera, sino liberarla desde dentro. El versículo oculto actúa como una llave que levanta el vaso, que rompe la costumbre de ocultar lo divino. Esta luz interior también puede compararse con un río subterráneo. Aunque invisible, corre con fuerza bajo la tierra seca, esperando el momento de brotar en la superficie. Cuando el corazón se abre a la palabra viva, ese río rompe las piedras del miedo y se convierte en manantial de vida. Es un flujo constante, inagotable, que transforma todo lo que toca. Así sucede con el alma cuando despierta. Lo que parecía árido se vuelve fértil. Lo que estaba muerto revive. El gran peligro de ignorar este misterio es vivir como sombra, desconectado de la fuente. Muchos buscan afuera lo que ya llevan dentro: poder, paz, seguridad, dirección.
Al no reconocer la luz interior, se sienten vacíos, y ese vacío se llena con ansiedad, con búsqueda compulsiva de respuestas en lugares donde nunca podrán encontrarse. La consecuencia es una vida fragmentada, dominada por la sensación de estar incompleto. El versículo oculto no se limita a dar esperanza, sino que señala el camino hacia la propia raíz. No es una promesa externa, es un recordatorio de lo que ya habita en lo profundo, y cuando la palabra toca el corazón, ese fuego empieza a arder. No como un resplandor deslumbrante, sino como un calor suave que se expande y se reconoce. Así, el misterio de la luz interior no es un secreto distante, sino una verdad cercana. Está en el aliento, en la mirada, en el silencio. Lo único que falta es pronunciar la palabra que despierta, la llave que transforma la chispa en llama, y la llama en un sol que ilumina todo lo que somos. En el principio fue el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estas palabras no son simple poesía. Son un código que revela el fundamento de toda existencia. El universo no nació del azar, sino del sonido, del decreto divino que pronunció la vida. La palabra fue la semilla, y de ella brotó todo lo visible e invisible. Así, cada sílaba cargada de espíritu lleva dentro la memoria de ese origen creador. En la tradición hebrea, esta verdad se expresa en el misterio del nombre sagrado. No era un nombre cualquiera, sino un eco de poder que sostenía la realidad misma. Pronunciarlo con ligereza era considerado peligroso, porque no se trataba de una etiqueta para llamar a Dios, sino de un puente directo hacia su presencia. El nombre no se decía para describir, sino para invocar, para encarnar. Ese mismo principio se refleja en los versículos que aún hoy vibran con fuerza, pues guardan la resonancia de lo eterno. El versículo oculto que despierta el poder divino en ti no es un conjunto de letras muertas, sino un eco vivo del verbo original. Cuando se pronuncia desde la raíz del espíritu, se convierte en una llave que abre puertas cerradas dentro del corazón, que libera cadenas invisibles, que despierta la chispa dormida. No es magia, es alineación, la unión de la voz humana con la vibración divina. Podemos imaginar el verbo como una corriente de agua pura que fluye constantemente. El versículo es como una vasija que recoge esa agua y la dirige hacia nuestro interior. Si la vasija está rota, el agua se derrama y se pierde. Si está entera y abierta, el agua llena el alma y la hace rebosar. De ahí la importancia de no repetir la palabra como eco vacío, sino de recibirla como río que fluye. Cuando olvidamos este poder, caemos en la trampa de pensar que la palabra es solo comunicación. Entonces hablamos sin conciencia, lanzamos frases cargadas de miedo o de desesperanza, y esas palabras también crean, pero crean sombra en lugar de luz. La consecuencia es un mundo interior lleno de confusión, porque hemos cerrado la puerta al verbo vivo. Por el contrario, cuando reconocemos el peso del verbo en las escrituras, la percepción cambia. Descubrimos que no estamos frente a un libro antiguo, sino frente a un espejo vivo. Cada versículo es más que texto, es una chispa esperando encender al lector. Y el versículo oculto es especial porque no solo enseña, despierta. Así, el poder del verbo se revela como una fuerza latente en cada ser humano. El secreto no está en buscar palabras mágicas, sino en encarnar el espíritu detrás de ellas. El versículo se convierte entonces en una llave que no abre un templo externo, sino el santuario interior. Y al cruzar ese umbral, comienza a revelarse la verdad más incómoda y transformadora, que la luz que buscamos no está afuera, sino en lo profundo de nuestro ser. El giro inesperado se revela con claridad. El versículo oculto no es un conjuro, no es una fórmula que se recita como quien repite un hechizo, esperando un resultado automático. Su verdadera esencia es la de un espejo que no muestra el rostro físico, sino el estado del espíritu. Quien lo pronuncia con un corazón vacío, lo escucha como un eco sin fuerza. Quien lo dice con el espíritu encendido, lo experimenta como una llave que abre portales invisibles. El insight es sencillo y al mismo tiempo disruptivo. La palabra no despierta nada que no habite ya en ti. Lo que hace es revelar, como la luz que entra en un cuarto oscuro y muestra lo que estaba allí desde siempre. Así, el versículo actúa como revelador de la chispa divina, no como transmisor de un poder externo. La fuerza no viene de afuera,
brota desde el centro de tu ser, y la palabra lo único que hace es recordártelo. Este descubrimiento confronta la manera en que muchos se han acercado a las Escrituras. Se ha creído que basta con memorizar, con repetir, con recitar mecánicamente para obtener resultados. Pero la letra sin espíritu está muerta. Es como sembrar una semilla en tierra árida. Nada florece. Solo cuando la palabra es encarnada, cuando se dice con plena conciencia, germina y da fruto. Aquí se rompe la ilusión del dogma. La religión institucional ha enseñado durante siglos que la luz está afuera, que se encuentra en un intermediario, en un templo, en un ritual. Pero la revelación oculta dice lo contrario. La luz habita en ti, esperando ser despertada. El versículo no es un canal hacia algo distante, es un puente hacia tu interior. No es una llave que abre un reino lejano, sino una puerta que conduce al santuario secreto de tu alma. Por eso, lo que las sombras temen no es la frase en sí, sino al buscador que ha despertado. Una palabra pronunciada desde la duda es frágil, pero la misma palabra pronunciada desde la certeza se convierte en fuego que ninguna oscuridad puede resistir. La diferencia no está en la sílaba, sino en la vibración que nace del corazón. Este punto es crucial. El versículo oculto revela quién eres. Si lo pronuncias sin espíritu, revela vacío. Si lo pronuncias con fe viva, revela poder. Es el espejo que no engaña, el umbral que distingue entre letra muerta y palabra viva. Y en esa distinción, muchos quedan atrapados, mientras unos pocos logran cruzar hacia la experiencia de lo divino en sí mismos. Aquí comienza un camino distinto. Dejar de buscar afuera y empezar a despertar adentro. El versículo ya no se repite como eco, se encarna como verdad. Y desde ese momento, la práctica interior se convierte en el terreno donde la semilla se transforma en árbol, donde el río oculto comienza a fluir con toda su fuerza. La práctica interior no se trata de complejos rituales ni de grandes ceremonias, sino de un gesto sencillo, silencioso y profundo. Consiste en tomar el versículo oculto y dejar que no sea solo palabra en los labios, sino vida en el corazón. El primer paso es la respiración. Inhalar como quien recibe la luz. Exhalar como quien entrega las cargas. Con cada respiro, el cuerpo se calma y la mente se vacía de ruido. Entonces, en ese espacio de quietud, la palabra encuentra suelo fértil donde echar raíz. El ejercicio comienza con la repetición consciente del versículo, no como quien memoriza, sino como quien deja que la frase se convierta en un pulso dentro del pecho. Se pronuncia lentamente, permitiendo que cada sílaba descienda como semilla. Y al hacerlo, se imagina que la chispa divina en el interior comienza a encenderse, como una brasa que con cada palabra se aviva hasta convertirse en llama. Esa visualización transforma lo invisible en experiencia tangible. El fundamento de esta práctica está en la unión entre palabra y conciencia. Cuando ambas se encuentran, la palabra ya no es sonido, sino decreto. No se pide, se afirma. No se implora, se despierta. Así como el Creador pronunció sea la luz, y la luz fue, el buscador que dice el versículo desde su espíritu participa de esa misma fuerza creadora. No imita, sino que encarna. Y en esa encarnación ocurre la transformación. Los beneficios de este ejercicio son sutiles al principio, pero profundos en su avance. El alma comienza a experimentar paz, como si el peso invisible que la oprimía se disolviera en silencio. Luego llega la claridad mental, un orden nuevo que desplaza el caos. Finalmente, surge una fortaleza interior, un saber que no depende de circunstancias externas, sino de la certeza de que la luz habita dentro. Esta seguridad se convierte en escudo contra toda sombra. Pero no todo camino es llano. Existe un obstáculo común: pronunciar el versículo desde el miedo. Muchos lo repiten como quien agita un amuleto, con la esperanza de alejar lo oscuro, pero sin reconocer la fuerza en su interior. Ese miedo convierte la palabra en eco vacío, sin fuego, sin raíz. Superar este obstáculo requiere un cambio. Pasar de temer a confiar, de repetir a encarnar. La práctica no consiste en correr de la sombra, sino en encender la luz que la disipa. Por eso, antes de recitar, se recomienda colocar la mano en el corazón, sentir el latido y recordar.
Aquí ya habita la chispa divina. No hay que buscarla afuera. No hay que pedir que venga de lejos. Está presente, esperando ser despertada. Entonces, el versículo se convierte en espejo y en espada, en semilla y en fruto. Y el buscador ya no es un repetidor de letras, sino un alquimista que transforma su propia vida. Con el tiempo, esta práctica deja de ser un ejercicio para convertirse en una forma de vivir. Cada palabra que se pronuncia con conciencia abre caminos invisibles. Cada sílaba sembrada en fe se convierte en creación. Así, el buscador comienza a experimentar la verdadera expansión del ser, donde la chispa se vuelve llama y la llama, sol. La expansión del ser llega como un amanecer que transforma la penumbra en claridad. Al principio parece un resplandor tímido, apenas perceptible, pero con cada práctica el brillo interior se vuelve más fuerte, más estable, hasta iluminar cada rincón del alma. Lo que antes era miedo se convierte en certeza. Lo que era inseguridad se transforma en confianza. Lo que parecía sombra se disuelve frente a la fuerza serena de la luz que despierta. Quien pronuncia el versículo desde el espíritu empieza a sentir cómo la atmósfera invisible cambia. Es como si un aire nuevo llenara el entorno, como si las paredes interiores que antes aprisionaban comenzaran a caer. Esta sensación de libertad no depende de circunstancias externas, sino de un estado profundo de unidad con lo divino. Es la confirmación de que el poder no está en la palabra por sí sola, sino en la luz que despierta dentro de quien la encarna. En este proceso, emergen arquetipos que siempre han habitado en la memoria espiritual de la humanidad. El buscador se reconoce en el profeta que habló, y los huesos secos revivieron, en el mago que con un gesto transformó la realidad, en el hijo de la luz que caminaba con autoridad, porque sabía quién era. No son figuras lejanas. Son reflejos de lo que sucede cuando el ser humano se conecta con su verdadera esencia. Al despertar la chispa, descubre que también él puede pronunciar y crear, ordenar y transformar. Los efectos no se limitan al mundo interior. Quien vive desde la luz interior proyecta un magnetismo silencioso que atrae armonía y repele lo que es discordante. Las relaciones cambian, porque ya no se buscan desde la carencia, sino desde la plenitud. La salud mejora, porque el cuerpo responde a la energía de paz que lo habita. Incluso la realidad externa comienza a organizarse de manera diferente, como si respondiera al eco de la nueva vibración que surge del corazón. Este estado no es euforia pasajera, es una transformación profunda que trae resiliencia. Ya no se teme a las pruebas ni a los desafíos, porque se reconoce que la luz interior no depende de lo que ocurre afuera. Es un fuego que permanece, un manantial que nunca se seca. Esa certeza es la mayor fortaleza. Saber que nada ni nadie puede apagar lo que ha sido encendido desde lo eterno. En este punto, el buscador comprende que no ha recibido algo ajeno, sino que ha recordado lo que siempre fue. La semilla se ha convertido en árbol, y sus frutos comienzan a dar vida a otros. Ya no se vive para sobrevivir, sino para irradiar. Y en esa irradiación se cumple la promesa. Lo que era semilla en ti se volvió árbol de vida. La expansión del ser no es el final del camino, es el inicio de una misión mayor, porque la luz que despierta no está destinada a quedarse encerrada, sino a convertirse en faro que ilumina el sendero de quienes aún caminan en penumbra. El camino llega a su cierre solo para abrir un nuevo comienzo. El buscador que ha despertado su luz interior descubre que cada día es una oportunidad de renacer, de pronunciar palabras que siembren vida y de vivir en coherencia con la chispa divina que arde en su corazón. El versículo oculto ya no es un secreto guardado en páginas antiguas. Ahora es carne, es experiencia, es misión. La metáfora del renacimiento se hace evidente. Como un ave que rompe el cascarón y se encuentra con el cielo abierto, así el ser humano despierta a su verdadera esencia. Antes caminaba en la penumbra, tropezando en su propia duda. Ahora, cada palabra consciente es un paso firme en el sendero de la plenitud. El buscador ya no es prisionero de su pasado, sino arquitecto de lo invisible, creador de su presente y sembrador de su futuro. Vivir el versículo no significa repetirlo mecánicamente, sino encarnarlo. Que cada gesto, cada mirada, cada acción, sea un reflejo de esa luz interior.
porque lo invisible no solo escucha lo que se pronuncia en oración, también responde a lo que se vive en silencio. La coherencia se convierte en el verdadero templo, y el alma misma en altar donde lo divino se manifiesta. El llamado final no es a predicar con insistencia, sino a irradiar con presencia. La misión no consiste en convencer, sino en encender. Como una antorcha que prende otras sin perder su fuego, así el buscador se convierte en faro para quienes aún dudan de su propia luz. No se trata de imponer, sino de recordar. La chispa divina también habita en ellos, esperando ser despertada. La reflexión se vuelve más profunda cuando se entiende que cada palabra es semilla. Siembra vida y cosecharás plenitud, siembra sombra y recogerás vacío. El versículo oculto recuerda esta verdad ancestral. En la lengua se esconde tanto la muerte como la vida. Elegir la palabra consciente es elegir el rumbo de la existencia. Así, el viaje no termina aquí. Cada respiración es un regreso al templo interior. Cada día una página nueva donde se escribe la historia de la luz. La misión es vivir como custodio del verbo, guardián del misterio, sembrador de lo invisible. Porque lo que se ha encendido en lo íntimo no puede apagarse, solo puede expandirse. Y el eco final resuena como un decreto silencioso. La chispa divina que despiertas en ti ilumina al mundo. Con esa certeza, el buscador comprende que no hay destino más alto que ser reflejo vivo de lo eterno. Así, la palabra deja de ser letra y se convierte en vida, y la vida misma se vuelve el versículo encarnado que revela el poder divino en cada ser humano.